no creo que tampoco sea tan distinto de lo que hemos hecho siempre. Y van a haber charlas a continuación acerca de detalles más específicos del soporte respiratorio. Solamente quiero traer a colación algunos elementos que ya conocemos de soporte respiratorio y protección pulmonar, que están bien establecidos, y ver cómo encajan en lo que esta enfermedad o esta nueva causa de distrés respiratorio agudo tiene, en qué se parece y en qué se diferencia respecto de lo que del distrés respiratorio habitual, que por lo demás también es una condición bastante multifactorial y que también puede ser clasificada en distintos subgrupos. Entonces, quizá así a modo de copucha, casi de medios, de prensa, porque de alguna forma, lamentablemente, los journals, incluso aquellos más prestigiados, durante el 2020 los vimos caer en una especie de vorágine publicadora en donde con pocos datos se sacaban grandes conclusiones y con mucha opinión y poco sustento se establecían posiciones que parecían ser bastante tajantes o decidoras y más aún cuando las, las publicaciones o los journals que los alojaban y por otra parte las voces de quienes emitían estas opiniones son muy respetadas y reconocidas. Y por ejemplo, tan pronto como en marzo, fines de marzo, ya el doctor Gattinoni y sus colaboradores nos decían que en realidad la falla respiratoria aguda asociada al COVID no es un distrés típico e incluso que podía no ser un distrés respiratorio. Y, y una quincena más tarde, a mediados de abril, nos sugería que habían distintos fenotipos o grupos de pacientes y que estos distintos pacientes ameritaban distintos tratamientos. Yo creo que un poco desconociendo quizás que su amigo, o no tan amigo, pero Jean-Jacques Rouby en Francia, desde el 98 viene diciendo que existen distintos tipos de distrés respiratorio y que si bien caen dentro de esta misma paraguas que es la definición operacional de distrés respiratorio, se comportan de manera bastante distinta en su mecánica y en su respuesta al PIB. Entonces, pero aquí se trataba de hacer, y por supuesto, como esto lo opinó Gattinoni y apareció en grandes revistas, en revistas de alto impacto, rápidamente la gente empezó a comprar esta idea y por supuesto que no es que sea totalmente, esto no sea real, pero pareció un poco, a mí por lo menos me pareció un poco precipitado. Y también a relativamente poco andar, ya a mediados de año, aparecieron otros que dijeron, en realidad, los aspectos clínicos, los aspectos de manejo ventilatorio, en términos de cómo los clínicos en el mundo real están enfrentando a estos pacientes, en términos de volúmenes corrientes, niveles de PIB, estrategias de reclutamiento, de prono y pronóstico, no son tan distintos que en otras causas de distrés respiratorio. Un trabajo grande del grupo español así lo dice. Otras voces también detractoras, como voz de Holanda, dijo, en realidad este es un distrés respiratorio más, no es tan atípico. Y en un último trabajo, donde David Cumelo es el primer autor, y que trata de hacer un paralelo desde la perspectiva del intercambio de gases, desde el análisis cuantitativo de la tomografía computada con distintos niveles de PIB.
En ese trabajo se trata de dar sustento con datos a estas opiniones que se virtieron en marzo respecto de las diferencias que existirían entre el distrés llamado clásico o típico, o sea, todo el distrés no COVID como que fuera por lo demás uno solo, cuando en realidad no lo es, y el distrés COVID. Y este grupo de autores, Golliger y Ranieri y Slatsky, le escribe la editorial a ese artículo y dicen que en realidad es típico, atípico, y por último, ¿importan algo? A mí un poco me cautivó ese pragmatismo, porque claro, yo creo que hay algunas peculiaridades que las voy a tratar por lo menos las que a mí me parecen relevantes, siempre aquí hay un sesgo de selección de datos, y se los voy a tratar de mostrar, pero creo que en lo grueso tampoco hay grandes diferencias y que más bien es una enfermedad que, dada su masividad en términos de epidemiológico, nos ha forzado a revisar y a estar más atentos a cosas que ya sabíamos, pero que probablemente no estaban tan bien aquilatadas. Y entonces en esta misma editorial, Golliger contrasta, por ejemplo, una de las grandes diferencias que Gattinoni y su grupo sostiene que existe respecto del distrés respiratorio COVID y el distrés respiratorio no COVID es la compliance. Entonces, lo que dice Gattinoni básicamente es que el distrés respiratorio COVID en términos generales es un distrés de compliance relativamente preservada o alta, con un intercambio de gases desproporcionadamente comprometido para la magnitud de la alteración de la mecánica respiratoria. Y entonces Golliger contrasta acá los datos de Qmelo con otros reportes epidemiológicos, observacionales, de los valores de compliance del sistema respiratorio, con N bastante más sustantivos, y una cohorte muy grande de más de 1000 pacientes de Australia, Nueva Zelanda, con distrés respiratorio no COVID. Y claro, lo que vemos es que, primero que nada, es variable, igual tan variable como el distrés respiratorio en términos generales, y dependiendo del autor que uno elija, puede ser bastante más alta o no tanto más alta o casi igual. Por lo menos el distrés respiratorio mirado desde esta perspectiva, que es la mecánica respiratoria. Otro, otro grupo también francés hace un contraste entre distrés COVID y no COVID. Por ejemplo, en la respuesta a la oxigenación, estos son porcentajes de pacientes, frente a maniobras de reclutamiento, no distinto. La respuesta al prono, no distinto. El número de pacientes que clínicamente requieren PIB más de 10 o los clínicos deciden, por el motivo que sea, usar PIB más de 10, tampoco es distinto, poniendo 10 como un límite de PIB relativamente alto. Y la mortalidad tampoco es tan distinta. Entonces, ¿estamos frente a otra versión de la misma enfermedad o es una enfermedad nueva? Otra cosa interesante es que las respuestas son heterogéneas. Eso lo sabíamos desde considerando todas las otras causas de distrés respiratorio, incluso teniendo la misma etiología. Por ejemplo, si tomamos pacientes con distrés respiratorio secundario a influenza, no son todas iguales. Y más aún si consideramos todas las múltiples etiologías de distrés respiratorio, pero cuando analizamos exclusivamente los pacientes con distrés COVID, también vemos que dentro de este grupo, que es relativamente homogéneo porque afecta a una población más o menos acotada, ¿cierto? Fundamentalmente hombres, relativamente obesos, factores de riesgo cardiovascular, el mismo agente causal en un periodo de tiempo relativamente acotado. Aún así, vemos que
respuestas individuales, por ejemplo, en este caso, a las modificaciones de PIB, tienen una gran variación individual. Entonces, arriba a la izquierda, por ejemplo, vemos el cambio de PAFI al moverse de PIB bajo a PIB alto, a izquierda a derecha, y está puesto en contraste pacientes con distrés COVID y distrés no COVID, y donde está puesto en porcentaje de cambio, cero el basal, o sea, sin cambio, y vemos que en general, por lo menos en esta corte, los pacientes o quedan igual o mejoran su PAFI, mientras que en distrés no COVID la respuesta es más heterogénea. Respecto de la razón ventilatoria como un índice de ineficiencia ventilatoria, que mientras más alto, más ineficiencia, la respuesta al PIB también es heterogénea en ambas poblaciones. O sea, hay pacientes que mejoran su eficiencia ventilatoria y otras que la empeoran frente a los aumentos de PIB. Respecto de la mecánica, lo mismo, considerando los cambios de la compliance. En el distrés no COVID parece predominar la disminución o equivalencia de la compliance, y en el distrés COVID las respuestas son bastante más heterogéneas, y algo similar ocurre con el driving pressure. O sea, hay pacientes que disminuyen frente a un aumento de PIB, estos 5 a 15, son cada uno de estos peldaños, pacientes que disminuyen el driving en 5 y otros que lo aumentan en 5. Y quizás para tirar un spoiler, en el fondo, si quisiera dejar un mensaje, que más que decir este es un distrés COVID y por lo tanto vamos a hacer esto, hay que explorar a cada paciente y ver cómo responde, más que darle asignarle una plantilla de tratamiento porque cae en la categoría de distrés COVID o no. O sea, algo que yo creo que está en el corazón de la terapia intensiva, que es la individualización de las intervenciones, no muere incluso cuando enfrentamos a a una enfermedad bastante estereotipada. Ya, entonces no es tan distinto, sí es tan distinto, pero hablemos un poco de qué podría tener de distinto, qué puede tener de especial el distrés COVID respecto de otras formas de distrés que pueda tener relevancia para soporte respiratorio. No voy a hablar de interleuquinas ni terapia farmacológica, eso vendrá después. Y quizás lo más interesante, o una de las cosas que para mí es interesante, es la célula target de esta infección viral. Como saben ustedes, el receptor al cual se anclan las partículas virales es el receptor AC2, que dentro del epitelio respiratorio bajo se ubica fundamentalmente en los neumocitos tipo 2. Y esta microfotografía es de un neumocito tipo 2. O sea, aquí no está la membrana plasmática del neumocito tipo 2, sino que lo que están son vesículas dentro del neumocito tipo 2 que tienen estas pelotitas negras que son las partículas virales, y por fuera de estas vesículas están los cuerpos laminares que son los reservorios del surfactante producido por los neumocitos tipo 2 y que es una de sus funciones importantes. Y entonces de ahí va a derivar, me parece, un aspecto relevante de esta condición. ¿Por qué? Y aquí también adelanto, porque si bien sabemos que el surfactante o las alteraciones del surfactante importantes en todas las formas de distrés está dentro de la lista de aspectos, ¿cierto? Tenemos inflamación, edema, alteraciones de la permeabilidad, infiltración leucocitaria, colapso y alteraciones del surfactante como los distintos componentes fisiopatológicos del distrés respiratorio en términos generales. Hay enfermedades, por ejemplo el distrés respiratorio neonatal, en donde el hecho nuclear es la inmadurez del surfactante. Y lo inflamatorio tiene un rol secundario o aparece después en relación a una ventilación injuriosa, pero no es un hecho
primario del distrés neonatal. En esta enfermedad, probablemente a diferencia de otras formas de distrés, la alteración del surfactante toma un protagonismo que hacía tiempo que no veíamos. Y de ahí, y eso deriva va a derivar en una cierta tendencia al colapso alveolar que, dado que la enfermedad, como ustedes probablemente han visto, no es muchas veces homogénea en su expresión, el colapso tampoco va a ser homogéneo, sino que va a estar restringido a aquellas zonas más afectadas o inflamadas por la acción del virus. Y la otra, ¿dónde me quedo? Ahí está. ¿No? Pero bueno, la otra característica que les quería contar, que me parece que es especial de este tipo de distrés respiratorio, es su predilección por los pacientes obesos. Y la confluencia de estos dos factores creo que tiene repercusiones importantes al momento de enfrentar el soporte respiratorio. Entonces, esta es una caricatura, ¿cierto?, del SARS-CoV-2, llegando, estos son los neumocitos tipo 2, que son más cuboidales, tienen los cuerpos lamelares, de ahí sale el surfactante, y los neumocitos tipo 2, recuerden, cubren solamente el 5% o menos de la superficie alveolar, y todo el resto de la superficie alveolar está cubierta por los neumocitos tipo 1, que son estas células más bien aplanadas y especialmente diseñadas para favorecer o no limitar la difusión de gases. Entonces el daño del neumocito tipo 2 se va a traducir en disrupción, ¿cierto? O cese de producción del surfactante, aumento de la tensión superficial, aparición de membranas hialinas, y la propia muerte celular va a llamar también a infiltrados leucocitarios. Pero en el fondo la depresión del surfactante tiene un rol central. Y el surfactante, como ustedes saben, es importante para mantener las unidades alveolares patentes, digamos, o abiertas, incluso a pesar de que los volúmenes alveolares disminuyan. Y esto se debe a que, como ustedes saben, la tensión superficial es esta fuerza que promueve la adhesión de superficie, y el surfactante es una especie de disolvente de esta fuerza que promueve la adhesión, pero tiene la peculiaridad de que la disminución de la tensión superficial que ejerce el surfactante es variable respecto del volumen o la superficie que tenga que cubrir. Y notablemente, la disminución de la tensión superficial es mayor mientras menor es el volumen. Y mientras menor es el volumen, normalmente mayor es la tendencia al colapso. Entonces, el surfactante tiene esta gracia de que, si bien las unidades alveolares pequeñas van a tender más al colapso, ahí está el surfactante para amplificar su efecto de atenuación de la disminución superficial y por lo tanto impedir de que, a pesar de que existan unidades alveolares de distintos radios, el colapso no se produzca. ¿Qué pasa cuando se inactiva el surfactante? Acá tenemos una clásica curva presión-volumen del sistema respiratorio en un adulto sano. Normalmente tenemos histéresis, ¿cierto? La rama inspiratoria y expiratoria es distinta. Cuando no hay tensión superficial porque, por ejemplo, el pulmón se insufla con solución salina, la histéresis desaparece, y en el distrés neonatal, como modelo fundamental de desaparición de la acción del surfactante, los volúmenes pulmonares que se alcanzan son menores incluso a presiones bastante elevadas. O sea, cuesta bastante abrir estas unidades alveolares y se requieren presiones bastante elevadas para sostenerlos abiertos. Entonces, la lesión de los neumocitos tipo 2 lleva a disminución de la síntesis,
y también la disminución de surfactante favorece la aparición de edema alveolar porque cambian los vectores de fuerza que de alguna manera regulan el flujo de fluidos desde los capilares hacia el intersticio. Entonces, estas unidades alveolares que colapsan también tienden a edematizarse, además del trastorno de permeabilidad que vimos en la mañana que existe y que lo voy a repasar. Y el otro aspecto interesante es que el neumocito tipo 2 también es la célula progenitora del neumocito tipo 1. Por lo tanto, la reparación pulmonar frente a una lesión pasa por una adecuada restauración de los neumocitos tipo 2. Y algo que hemos visto en esta enfermedad es que muchos de los pacientes, independientemente de su fase aguda, exudativa, del distrés respiratorio que todos conocemos, normalmente o tradicionalmente sabíamos que la mayor parte de los pacientes van, como está expuesto en esta gráfica aquí a mi izquierda, los neumocitos tipo 2 digamos, promueven la reparación, la reepitelización alveolar y la mayor parte de los distrés respiratorios van hacia la resolución. Hay un número relativamente menor de pacientes con distrés respiratorio en que estos equilibrios no se producen y se produce una reparación anómala que lleva a la fibrosis, con aparición de fibroblastos, de tejido de colágeno en la matriz extracelular y algo que hemos visto en esta enfermedad es que la cantidad de pacientes que evolucionan hacia una reparación anormal, hacia la fibrosis o la organización o el nombre que le queramos poner, es mucho más importante que en otras causas de distrés respiratorio. Y esto pudiese tener su origen en que esta enfermedad ataca a la célula madre del epitelio alveolar. Y esto es una hipótesis, por supuesto. Eso, de la célula a el otro aspecto. Creo que me quedo desordenado acá. Entonces, el otro aspecto de la enfermedad que les decía, que me parece que es relevante para hacer una distinción del distrés tradicional, es su preferencia, su predilección por la población de pacientes obesos. Y eso tiene implicancias biológicas y también mecánicas. Biológicas desde el punto de vista de que el tejido adiposo en exceso es una fuente de inflamación. Pero de una perspectiva estrictamente mecánica, la obesidad impone al sistema respiratorio una restricción importante y que nosotros habitualmente estimamos utilizando la medición de la presión esofágica. En términos conceptuales, existen dos grandes formas en que la pared del tórax se puede enfermar. Una situación es em, que aumente la presión pleural en forma regional, por lo tanto existe una presión pleural positiva en algunas zonas, y esto hace que la presión transpulmonar sea negativa en esa zona y va a haber colapso regional. Y la otra forma de alteración de la pared del tórax es que la compliance o distensibilidad de la pared del tórax disminuya o su contracara, que la elastancia de la pared del tórax aumente. Aquí esta caricatura pretende representar a la izquierda este aumento de la presión pleural, particularmente en las zonas dependientes, producto de un peso agregado, que es en realidad lo que le ocurre al obeso, en contraposición con una restricción de la distensibilidad de la pared del tórax, como sería un banding de la pared del tórax, que en realidad no es lo que le pasa al obeso. O sea, de estos dos modelos teóricos de alteración
mecánica de la pared del tórax, lo que le ocurre al obeso, más que una restricción de la distensibilidad, es un aumento del peso y de la presión pleural de fin de expiración. Y esto se ve acá en un trabajo bonito. Estos son voluntarios normales y obesos, que se midió la presión esofágica, está con OE, porque la revista es de origen británico, en inglés británico esófago, ¿se acuerdan que empieza con O? Entonces, esta es la presión esofágica de fin de expiración, EE, la presión gástrica de fin de expiración, EE, la presión transdiafragmática, que recuerden que es la diferencia entre la presión esofágica y gástrica, eh, la presión transpulmonar de fin de expiración y la capacidad funcional residual. Esto en sujetos sanos, ambulatorios, laboratorio de función pulmonar. ¿Y qué es lo que vemos? Esto es posición supina, todos tenemos normalmente una presión esofágica positiva de fin de expiración, pero es mucho más positiva, es casi 3 veces en el grupo obeso. Lo mismo que la presión gástrica, de hecho son bastante parecidas. O sea, la presión abdominal, el peso visceral, se transmite a la pleura y se traduce en que la presión transpulmonar de fin de expiración sea bastante más negativa en el obeso. Una presión transpulmonar negativa quiere decir colapso. Quiere decir que la presión afuera es más alta que adentro. Ese alveolo, esas unidades alveolares van a colapsar. Evidentemente que esta presión no es reflejo de lo que ocurre en todo el pulmón, sino que quería decir que todos, tanto los sanos como los obesos, cada vez que nos acostáramos moriríamos de insuficiencia respiratoria. Y por lo tanto recalca la naturaleza regional de la medición de la presión esofágica. Pero aún con ese sesgo de ser una medición regional, se ve la diferencia entre el obeso y no obeso, y entonces esta disminución de la presión transpulmonar de fin de expiración en el obeso se traduce en que la capacidad funcional residual del obeso esté disminuida. Esto era en voluntarios sanos, estos son pacientes ventilados y se ve el mismo fenómeno. Pacientes peso normal, sobrepeso y obeso, la presión esofágica de fin de expiración va aumentando, pero la compliance de la pared del tórax, o sea, cuánto cambia la presión esofágica frente a cada insuflación, no cambia sustantivamente entre obesos y no obesos. Por lo tanto, el obeso lo que tiene es un aumento de la presión pleural de fin de expiración, una disminución de la capacidad funcional residual, pero su distensibilidad de la pared del tórax es normal. Y dada esta digamos, sinergia que existe entre COVID y obesidad en términos mecánicos, por ejemplo, este grupo de investigadores franceses nos muestran cómo tenemos acá la presión transpulmonar de fin de expiración frente a aumentos progresivos de PIB. El pulmón, en teoría, o esas regiones pulmonares no se van a inflar hasta que la presión transpulmonar de fin de expiración sea positiva. Y vemos que en pacientes obesos, que son los que están como en ese color entre verde y azul, alcanzan presiones transpulmonares de fin de expiración positiva recién con 12 o 14 centímetros de agua, mientras que los pacientes no obesos bastan 8 centímetros de agua para tener presiones transpulmonares de fin de expiración. Entonces, hace sentido, el paciente obeso requiere más PIB, eso no es gran novedad, hay cientos de trabajos que así lo muestran, y las formas habituales de asignación de PIB, por ejemplo, por tabla, es posible que se queden cortas si uno no considera el factor obesidad. Casi que uno podría hacer una tabla, ¿cierto?, que relacionara circunferencia abdominal o peso o índice de masa corporal contra nivel de PIB como una forma de aproximarse a este problema. Y las presiones transpulmonares de fin de inspiración también tienden a aumentar más, o sea, se sobredistienden más los pacientes no obesos que los obesos. Entonces, tenemos esta sinergia de fenómenos en donde tenemos primero una tendencia al colapso por un ataque interno a la superficie alveolar y por otro lado una compresión extrínseca
derivada de la población que es afectada por esta enfermedad. Y esto me lo voy a saltar, voy a hablar de intercambio de gases, y entonces no es raro que los pacientes tengan tendencia al colapso, o este tipo de pacientes tengan tendencia al colapso, y de que algunos de ellos, en particular si son obesos, se beneficien del prono y de niveles eh, relativamente elevados de PIB. Respecto de patrones eh, tomográficos, existen distintos, ¿cierto? Hay algunos que predomina el vidrio esmerilado difuso, hay otros en que predominan consolidaciones dependientes, y muchas veces cuando uno lee los informes de los radiólogos dicen condensación o dicen incluso organización. Y lo que nosotros vemos, y les voy a mostrar unos ejemplos a continuación, es que cuando estos pacientes están ventilados y los llevamos al tomógrafo y los escaneamos con distintos niveles de PIB, buena parte de lo que los radiólogos describen como condensación o organización, en realidad es colapso. Pero cuando estas unidades alveolares se abren, en vez de dar lugar a un pulmón sano o de aspecto tomográfico sano, lo que aparece es un pulmón enfermo con vidrio esmerilado. O sea, es este pulmón inflamado que colapsó. Pero aunque aparezca vidrio esmerilado, la restauración de la capacidad funcional residual el aumentar el volumen pulmonar de fin de expiración puede brindar beneficios en términos de protección pulmonar y intercambio de gases. Este patrón, los pacientes con patrón de vidrio esmerilado difuso son probablemente los que tienen esta compliance relativamente preservada que Gattinoni trató de resaltar desde el comienzo, y con alteración del intercambio de gases que no se condice de la disminución de la capacidad funcional residual, que probablemente tienen su origen en algo que una diapositiva ahí que me salté, en que probablemente la alteración del intercambio de gases olvidada en el distrés respiratorio es el BQ bajo, porque estamos acostumbrados a ver la alteración del intercambio de gases en términos de shunt. Por supuesto que esas unidades colapsadas, sin gas, en ningún momento del ciclo respiratorio, van a contribuir a la admisión venosa, pero esas unidades alveolares que están parcialmente comprometidas, en el fondo del vidrio esmerilado, tomográfico, teóricamente debiera corresponder con el BQ bajo y sin producir una alteración muy importante del intercambio de gases. Con una capacidad funcional residual relativamente preservada, podemos tener niveles relativamente importantes de hipoxemia. Otro punto también que hay que mencionar respecto de la alteración del intercambio de gases, que también se mencionó, y Gattinoni también lo hizo, así como gran cosa, de que podía haber una disregulación de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, de tal forma de que la cantidad de shunt en términos de admisión venosa, QSQT, estaba desproporcionadamente alto respecto de la magnitud del tejido pulmonar colapsado. La verdad es que eso tampoco es gran novedad, puesto que también Jean-Jacques Rouvi ya el año 2000 nos mostró que el distrés focal se caracteriza por tener un pulmón relativamente bien aireado, con una compliance relativamente preservada, y en que en el fondo uno ve la radiografía y dice: esta radiografía está demasiado normal para esta PAFI de 100. Y lo que Jean-Jacques Rouvi mostró es que en esos pacientes efectivamente el QSQT bien medido con Swan-Ganz, no desde un catéter venoso central, o sea, tomando sangre venosa mixta, no sangre venosa central, que no son lo mismo, está aumentado respecto de la cantidad de tejido colapsado, y la explicación para ello evidentemente es una pérdida de la vasoconstricción pulmonar hipóxica que ocurre en una proporción importante de todo paciente con distrés respiratorio. Y esta enfermedad no es la excepción. Entonces, algunos ejemplos: el predominio de vidrio esmerilado, tenemos acá son pacientes distintos, PIB 5 y PIB 15. Fíjense ustedes algo que conversamos en la mañana: este engrosamiento de los septos interlobulares
asociado al vidrio esmerilado. Fíjense las cisuras como están engrosadas. O sea, probablemente este paciente, si uno midiera la agua extravascular pulmonar, va a estar aumentada y es un paciente que catalogaríamos de reclutador. En otros pacientes, fíjense que aquí las zonas no dependientes están relativamente preservadas y aquí las zonas dependientes parecen consolidadas. Estos son también eh, pacientes distintos, niveles distintos de PIB. Este paciente tenía un SWAN, parece. Y hay una recuperación de algunas unidades alveolares, siempre que se recuperan dan pie a este vidrio esmerilado, pero la restauración de las unidades alveolares es menor. Por lo tanto, existe la posibilidad del colapso, existen razones biológicas y mecánicas para entenderlo, pero es variable entre pacientes y por lo tanto es difícil dar una receta que le sirva a todos los pacientes y un poco lo que los quiero invitar es a evaluar a cada paciente en forma individual, sí teniendo en cuenta que el paciente obeso probablemente va a necesitar niveles mayores de presión de fin de expiración, ya sea que lo estemos soportando en forma no invasiva o invasiva. Con respecto al PIB, que también inicialmente se dijo que podía ser mala, este es un ejemplo solamente, es otra ventana que pone más de manifiesto la recuperación de la aireación. Este chant bien medido con un Swan-Ganz, sangre venosa mixta. Vemos una mejoría de la oxigenación sin un cambio de la eficiencia ventilatoria y una cierta mejoría de la compliance. Esto ya se lo mostré en la mañana, como además de estos trastornos del surfactante, esta compresión extrínseca en el caso del obeso, también hay un trastorno de permeabilidad vascular pulmonar que se traduce en un aumento en el fondo, de edema pulmonar. O sea, es un verdadero distrés, edema pulmonar agudo de permeabilidad. Eso. Ahora, el otro aspecto importante es que estos pacientes, como todos saben, ¿cierto?, toleran bastante bien la hipoxemia, lo hemos visto, no es tan nítida la causa de esto, o sea, pacientes que saturan mal, pero no están apremiados, pero el hecho de no tener apremio o verse relativamente confortable a pesar de estar desaturando no significa que no tengan esfuerzo respiratorio. Y el soporte respiratorio, aparte de pretender sostener el intercambio de gases sin agregar más injuria de la que ya existe, o sea, proveyendo protección pulmonar. Además de eso, lo que debe hacer, o parte de la protección pulmonar, deriva de mitigar en casos leves y anular en casos más graves el esfuerzo respiratorio. ¿Cómo mitigamos el esfuerzo respiratorio? La sedación es una forma y por supuesto que el soporte respiratorio. Pero si tenemos un paciente, imaginémonos, obeso, con tendencia al colapso, ¿ustedes pensarían que soplándole harto oxígeno por la nariz van a aliviar el trabajo respiratorio, van a recuperar ese volumen pulmonar de fin de expiración, le van a ganar a esos 14 centímetros de agua que tiene un obeso normal y corriente acostado en la cama, van a generar 14 centímetros de agua de presión con airecito por la nariz, aunque sea oxígeno puro? No, evidentemente que no. Y además que el aumento del trabajo respiratorio implica esfuerzo y ese esfuerzo necesita, para ser atenuado, asistencia. La naricera de alto flujo no provee asistencia respiratoria, o sea, es una muy buena forma de oxigenar, extraordinaria, pero es una muy mala forma de proveer asistencia
respiratoria en términos de restaurar o presurizar las unidades alveolares al final de la aspiración y de proveer asistencia inspiratoria que no provee. Por lo tanto, el esfuerzo respiratorio va a seguir inalterado. Este es un paciente, un ejemplo, nada más de una figura de trabajo de Tonelli, de ventilación invasiva, que muestra que hay algunos pacientes que responden y otros que no responden, como a todas las terapias, al soporte ventilatorio no invasivo, y los que les va bien en términos de aquellos que logran obviar la necesidad de intubación son aquellos en quienes la ventilación mecánica no invasiva logra atenuar este esfuerzo respiratorio ejemplificado aquí por el swing u oscilación de la presión esofágica a lo largo del ciclo respiratorio. Entonces, si tenemos una estrategia respiratoria de soporte respiratorio que logre atenuar este esfuerzo, esto, por una parte, podría traducirse en una menor necesidad de intubación o que algunos de estos pacientes vamos a lograr que sobrelleven esta tormenta sin necesidad de ser intubados. Eso es especulativo. eh, pero no solamente eso, sino que este esfuerzo al que estamos normalmente ciegos sea atenuado no solamente para confort del paciente o para evitar que se intube, sino que para evitar agregar más daño. Y a este respecto, el grupo de Pablo Cruz, Daniel Hurtado, Franco Díaz, hicieron un trabajo muy, muy bonito que publicaron este año y que muestran cómo en ratitas ventiladas y seguidas con tomografía computada, después de ser sometidas a un modelo de distrés respiratorio, estos animalitos fueron dejados en ventilación espontánea o ventilados mecánicamente, y lo que vemos acá es un mapa de strain o de deformación del pulmón en dos niveles de tiempo, T1 y T3. Aquellos que fueron, en el fondo, injuriados y ventilados en forma controlada, o sea, sin esfuerzo respiratorio, el mapa de strain se mantiene relativamente preservado. Rojo es mucha deformación, y mucha deformación implica ruptura y bili en el fondo a nivel regional, y la ventilación espontánea sin soporte respiratorio, digamos, genera no solamente estos mapas que son bastante elocuentes y gráficos de más deformación, sino que también histológicamente más daño. Entonces, por supuesto que el gold standard para eliminar este esfuerzo respiratorio como fuente adicional de agresión al pulmón es la ventilación mecánica controlada. Pero entre la ventilación espontánea o la ventilación espontánea con una asistencia de oxigenación de alta intensidad y la ventilación mecánica controlada, tenemos un paso intermedio que es la presurización respiratoria. Usando ventilación mecánica no invasiva, ya Rodrigo les va a hablar un poco más de ese tema. No es que sea la panacea, por supuesto que los pacientes se siguen intubando, hay pacientes que fracasan, pero es posible que la progresión del PCILI sea contenida en la medida de que el ventilador mecánico no invasivo sea eficaz en términos de aliviar este esfuerzo respiratorio excesivo que golpea a un pulmón que ya está inflamado. Y este es un punto de vista interesante de John Marini y Gattinoni que hace mucho sentido, ¿no? En términos de que una vez que se establece daño, ya sea el daño propio de la enfermedad o el daño producto de una ventilación injuriosamente programada o una ventilación injuriosa producto de un esfuerzo respiratorio excesivo, esto en la medida que voy perdiendo unidades alveolares, la tensión o deformación a que deben ser sometidas las unidades que van restando es cada vez mayor, y entonces se establece un círculo vicioso en donde el paciente que no es soportado oportunamente o que recibe una ventilación injuriosa inicialmente entra en una espiral de daño, y todos hemos visto
estos pacientes que llegan con un soporte respiratorio que parece ser tardío, una intubación tardía, y que llegan con un pulmón tremendamente fibrótico, tremendamente de una compliance, esto sí que muy baja, no sale, se habrían salido de esta gráfica esos pacientes que llegan después de algunos días de soporte insuficiente, se saldrían de esta gráfica, son los que tienen compliance menos de 20. Y entonces, proveer de un soporte suficiente podría ser una forma de, identificando a aquellos que responden y aquellos que no, podría ser una forma de evitar esta progresión. Eso.